Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Me da mucho gusto saludarle en una emisión más de su programa Salud para Todos. Soy la doctora Yadira Martínez y el día de hoy vamos a estar platicando sobre dos síntomas muy comunes que son el mareo y el vértigo. Tradicionalmente o habitualmente utilizamos la palabra mareo para describir estos dos síntomas de una manera indiscriminada, tanto a lo que es el mareo como lo que es el vértigo. Y pues para poder platicar un poquito sobre todos estos padecimientos tenemos también que hablar sobre los sistemas que el cuerpo habitualmente tiene para podernos dar esta estabilidad y este equilibrio y no estarnos cayendo a cada rato. Entonces vamos a platicar de eso en un ratito más con el doctor Fermín Valdovinos, que es otorrinolaringólogo. También estaremos platicando sobre las causas del mareo, las causas del vértigo, que son muchísimas, que pueden ser desde cosas muy habituales y muy normales como ir al cine o dar vueltas, o ya trastornos un poquito más grandes como una deshidratación o las bajas en la presión arterial. Que pueden darse cuando estamos sentados o nos levantamos muy brusco cuando estamos acostados. También hay medicamentos que nos producen mareos y a diferencia de los vértigos, por ejemplo, que generalmente tienen su lugar de inicio en el oído. Entonces, como le decía hace ratito, hoy nos acompaña el doctor Fermín Valdovino Sanguiano, él es otorrinolaringólogo. Doctor, ¿cómo está? Buen día. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias por el la doctor invitación. es médico egresado de la Universidad de Colima con la especialidad de otorrinolaringología por la UNAM. Es certificado por el Consejo Mexicano de Otorrinolaringología. Es también vicepresidente del Colegio de Médicos del Estado de Colima. También fue ya presidente del Colegio de Otorrinolaringólogos aquí en el estado. Y bueno, además de todas sus actividades, también es autor de múltiples artículos que han sido publicados en diversas revistas nacionales como internacionales. Así es que es un honor para mí que me acompañe y que podamos platicar de esos temas con nuestro auditorio. Y gracias a los televidentes por sintonizarnos, vernos. Creo que es un programa muy bueno porque vamos a dar tópicos, vamos a dar consejos de lo que puede hacer la gente para cuidarse y evitar algunas complicaciones en enfermedades específicas. Muy bien, doctor. Entonces, ¿qué les parece también a ustedes si iniciamos platicando? Antes de hablar de mareos y de vértigos, me gustaría que platicáramos sobre los sistemas que el cuerpo habitualmente tiene para podernos dar esa estabilidad y el equilibrio. En sí, el equilibrio se mantiene en el individuo a través de tres sistemas que involucran los ojos, los oídos y el sistema propioceptivo que tenemos en la planta de los pies. Es algo muy específico porque consideramos que nada más es la percepción de dónde están nuestras articulaciones y la bipedestación, pero el sistema propioceptivo de la planta de los pies interviene mucho en el equilibrio, es decir, si nosotros caminamos en una alfombra, si estamos en un cojín, si estamos como los chicos cuando saltan en un inflable, el equilibrio no se conserva de manera óptima. Entonces, los tres sistemas tienen que estar funcionando bien para que el individuo tenga un equilibrio adecuado. Entonces, ahora ya lo sabe, son tres sistemas: la vista, el oído y también lo que son nuestras articulaciones y parte de nuestros músculos, la piel, para que podamos tener ese equilibrio. Entonces, cuando alguno de estos se altera o existe algún desfase en el tiempo, pues nos podemos marear o podemos tener vértigo. Entonces, la pregunta seguida es, ¿qué es el mareo? Bueno, como bien lo dijiste hace un momento, comúnmente las personas pueden no diferenciar lo que es mareo y vértigo, y uno como médico tiene que estar muy alerta para poder entender bien lo que nos quiere decir un enfermo. En sí, el vértigo es una sensación de rotación donde el individuo gira alrededor de las cosas o las cosas giran alrededor del individuo. Y el mareo, como su propia expresión se refiere a mareo, de ir y vaivén del mar. Es decir, esa pequeña inestabilidad o marcha táxica que podemos tener. En general, el vértigo es un episodio muy tremendo de mareo, con pérdida de la orientación en el espacio, y el mareo es algo más leve en el que solamente nos sentimos desequilibrados, por decirlo así. Pero no necesariamente tiene que haber desequilibrio, o sea, puedes tener un mareo, que es lo que generalmente podemos referir como me siento como en las nubes o tengo la cabeza como volada. Efectivamente, o sea, el mareo también lo expresan como sensación de flotar, como sensación de que no soy yo cuando camino o de que cuando me inclino y me levanto
se me mueven las cosas. Entonces, me parece que es importante que usted sepa que el mareo y el vértigo no son enfermedades como tal, son síntomas, por lo tanto, existen muchísimas causas que las producen y de hecho, hasta en condiciones normales, condiciones habituales, podemos presentar mareos. ¿Cómo cuáles serían esas condiciones, doctor? Bueno, en sí todos los vértigos y todos los mareos son un síntoma que puede reflejar una enfermedad, pero que no necesariamente el padecimiento, mejor dicho, el síntoma es un padecimiento establecido. Nos podemos marear por tener bichos, por tener parásitos, nos podemos marear en una desvelada, nos podemos marear, como bien lo dijiste hace un momento, si nos deshidratamos, si no comemos suficientemente bien, si nos insolamos. Son mareos, vamos a llamarle pasajeros, fisiológicos, porque son de recomposición del cuerpo y no manifiestan una enfermedad específica. Cuando el vértigo o el mareo se establece y es difícil el control y el paciente lo refiere por minutos, por horas o por días, eso le refleja ya una enfermedad establecida. Sí, entonces cuando usted vaya al cine y de repente entre a alguna función 3D, es habitual o es normal que pueda sentir ese mareo precisamente por la interacción de esos tres sistemas que platicábamos al principio del programa. O cuando nos ponemos a dar vueltas a los niños que son muy fanáticos de estar dando vueltas y vueltas y vueltas precisamente para producir esta sensación de mareo, pero que transitoriamente se resuelve. El cuerpo debe de ser capaz de resolver y de estabilizarse habitualmente. Cuando ya no se logra esa estabilidad, entonces ya es cuando vienen los padecimientos. Y en el caso del vértigo, doctor, ¿cuántos tipos de vértigo hay? El vértigo es uno de los síntomas más tremendos que puede presentar un individuo. El vértigo, como ya dijimos, es una sensación intensa de rotación, tanto de que las cosas giren alrededor del individuo o que el individuo gire alrededor de las cosas. El vértigo en sí puede ser de origen central o de origen periférico, es decir, por una afectación en el oído interno o a nivel cerebral y las vías nerviosas que se conectan con el oído. Podemos clasificar el vértigo como enfermedad específica cuando ya tenemos una identificación del problema que lo origina, por ejemplo, vértigo postural paroxístico, vértigo de Meniere o vértigo por tumores cerebrales. Inclusive en algunas condiciones de traumatismos craneoencefálicos, de golpes en la cabeza, pueden producir un vértigo transitorio. Ok, ¿y cuáles serían las causas más comunes en niños o en adultos mayores o en adultos en mediana edad que les pueda producir ese vértigo o incluso el mareo o las dos? Bueno, en sí casi siempre se inicia el cuadro de alteración del equilibrio, se inicia con un vértigo y posteriormente se degrada, por decirlo así, a mareo. En los niños lo más común es que no existe un vértigo como tal. Es más común verlos mareados, o ellos mismos lo refieren, y los padres mencionan, el niño camina como borrachito, se inestabiliza. En los niños lo más común que ocasiona alteraciones en el equilibrio son problemas de tipo parasitario o de tipo infeccioso en el oído, que esto se deriva de infecciones de la vía respiratoria superior, de anginas o de adenoides. Ok, entonces ya lo sabe ahora también, las infecciones también las pueden producir, por eso es importante que se atiendan con tiempo y cuando tengan alguna molestia, pues acudir a su médico, no automedicarse nada más. Y de todos los tipos de vértigo que hemos platicado hasta ahorita, doctor, ¿cuál es el más frecuente? Bueno, ahí sí vamos a puntualizar el vértigo que se presenta en los adultos, como tú lo preguntabas hace un momento. El vértigo de los adultos jóvenes, por decirlo de alguna manera, el más común es el vértigo paroxístico benigno. Y el vértigo que más se presenta en los adultos mayores es el vértigo condicionado por problemas degenerativos, bien sean alteraciones vasculares, porque las arterias se endurecen por la edad, por problemas de la columna cervical, es decir, de las vértebras del cuello, que también atrapan los vasos sanguíneos, por degeneración de los nervios, por alteraciones cerebrales inherentes a la degeneración cerebral como Parkinson o desmielinización de las neuronas, aunque también los adultos mayores presentan vértigos por problemas de oído interno y vértigos por problemas de tipo
de descompensación de enfermedades metabólicas, diabetes, hipertensión, alteraciones cardíacas, problemas de tipo de colesterol alto, de triglicéridos altos. Por ahí recuerdo más de 2 casos que yo alguna vez atendí de algunos adultos que llegaron a mi consultorio con un mareo y con un vértigo que no habían podido controlar, y a la hora de la exploración pues me di cuenta que no eran problemas ni de oído, ni de problemas de sistema nervioso central, sino que traía un problema cardíaco muy serio. Bien recuerdo un caso que amigo mío muy cercano, lo mandé directo al cardiólogo y el cardiólogo lo internó de forma inmediata, evitando una lesión mayor. Entonces hay muchos problemas sistémicos que pueden involucrarse en el vértigo y en el mareo. La condición del vértigo es transitoria, como decíamos. El problema más difícil de resolver es el mareo, porque es el que dura mucho más tiempo y el paciente le produce más desazón. Ok, entonces es importante otra vez que recalquemos que tanto el mareo como el vértigo son síntomas que pueden estar producidas por muchas enfermedades o incluso situaciones normales, pero que también otras enfermedades que a lo mejor no tienen que ver ni con la vista, ni con el oído o con las articulaciones, les pueden producir estos mareos o vértigos, como la descompensación en la hipertensión, en la diabetes, y que se tienen que atender. Entonces, doctor, ¿usted qué le puede recomendar, por ejemplo, a nuestro auditorio, cuándo es que debe de acudir con el médico? ¿Cuándo debe de sacar esa cita para atenderse? Si ya tiene mareos o ya está teniendo incluso hasta vértigos, ¿cuándo es que debe de llamar a su médico de confianza y decirle quiero que me atienda? Bueno, todo vértigo y todo mareo debe de atenderse, sobre todo mantenerlo a uno alerta. Un paciente que presenta una crisis de vértigo y dura segundos y se le pasa y no la vuelve a presentar, podemos estar en vigilancia. Como tú bien dices, hay condiciones normales que producen desequilibrio y vértigo. A esto le llamamos cinetosis. Pero bien, si un paciente presenta una crisis de vértigo y continúa con mareo y es más de un día, inmediatamente buscar atención médica. Y desde luego, una atención médica integral donde puedan determinar si hay problemas orgánicos, inmunológicos, de metabolismo o problemas ya inherentes al oído o al sistema nervioso central. Muy bien, doctor. Tenemos que hacer un corte promocional. Estamos platicando con el doctor Fermín Baldovino Sanguiano sobre mareos y vértigo. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta que quiera hacerle al doctor, por favor comuníquese con nosotros a los teléfonos del estudio 313-3111, 313-2111, o si usted está fuera de la capital de Colima, puede comunicarse con nosotros al 01800-831-1940. Así es que estaremos esperando sus llamados. En un instante regresamos. Ya estamos de regreso, soy la doctora Yadira Martínez y estoy platicando con el doctor Fermín Baldovino Sanguiano sobre mareos y vértigo. Antes del corte promocional, platicábamos sobre cuándo usted debe de tomar en cuenta, tomarle esa cita con el médico para que le puedan atender sobre el mareo y el vértigo. Y ahorita quisiera, doctor, que nos platicara qué tipo de tratamiento es el que se da para el mareo y el vértigo, si algunos se operan o no se deben operar, qué estudios se realizan. Bueno, primeramente para identificar un vértigo y un mareo en un paciente es muy importante, como en todas las enfermedades, hacer una muy buena historia clínica. Cuando el paciente llega al consultorio, uno debe de revisarlo muy bien, de oídos, de nariz, de garganta, que es lo que nos compete como otorrinos, pero además tomarle la presión, además saber si tiene antecedentes propios de enfermedades metabólicas, sea diabetes, sea colesterol o triglicéridos altos. Y es muy importante considerar que si un paciente tiene alguna alteración metabólica, investigar si está en buen control o no. Por otro lado, la historia clínica completa, como en todas las enfermedades, nos indica si hay antecedentes familiares de algún padecimiento que nos pueda orientar al diagnóstico específico. Ahora bien, si nosotros ya hicimos una historia clínica y sospechamos de un diagnóstico como pueda ser Meniere, como pueda ser
laberintitis, como pueda ser otitis media. Entonces se solicitan estudios específicos orientados a confirmar o descartar esa enfermedad. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un vértigo paroxístico benigno, sabemos que el vértigo paroxístico benigno se mejora más con rehabilitación que con medicamentos. Si tenemos una enfermedad de Meniere, que es la que ocasiona el vértigo, ese padecimiento se trata con medicamentos diuréticos, con dieta, eliminando excesos de sal, y cuando el padecimiento no se controla con los medicamentos, entonces se puede decidir un proceso quirúrgico, que es el último recurso. Si nosotros identificamos o sospechamos en el vértigo que el origen está condicionado por un tumor, sea en el oído interno, sea en el cerebro, entonces pedimos estudios de imagen, como tomografías, como resonancias magnéticas, para descartar o corroborar el padecimiento. Si obviamente identificamos que el vértigo está condicionado por un tumor, pues ahí no hay que dar medicamentos más que operarse en el momento dado que sea operable el tumor. Pero bien, en un padecimiento agudo, es decir, en los síntomas agudos, el paciente lo que va es a que le quiten el desazón que tiene. Habitualmente se da un medicamento que todos los médicos lo recetan con mucha facilidad, que es un frenador laberíntico. Es bueno, pero no se debe de tomar más de 3 días. Hablo específicamente de uno que se llama difenidol, porque si se toma más de 3 a 5 días, puede provocar un retraso en el trabajo del oído y la recuperación es muy difícil. Si tenemos problemas de tipo vascular, porque en los pacientes, como decíamos, en los adultos mayores, los problemas vasculares son frecuentes, les damos oxigenadores cerebrales, les damos vasodilatadores para que la irrigación del cerebro y del oído interno sea mejor, por lo tanto, el oído funcione mejor. Si tenemos infecciones respiratorias, pues damos medicamentos desinflamatorios y damos antibióticos para curar esa infección. Por consiguiente, es importante también saber que hay otros síntomas que acompañan a la náusea y al vértigo. No siempre es solamente el mareo o la sensación de que está dando vueltas, sino también pueden ser otros síntomas como náuseas, dolor de cabeza, efectivamente, es muy común que el paciente cuando tiene una crisis de vértigo tiene náusea, tiene vómito, inclusive, como dicen, ¿sabe qué? Me dieron premura de ir al baño, tienen sudoración fría, se sienten muy angustiados y cuando la crisis de vértigo pasó y el mareo persiste, ya no llega a ser vómito, solamente náusea, desazón en el estómago, a veces cefalea, dolor de cabeza y algo muy común, casi en todos los pacientes con un padecimiento crónico o de larga data, pues a veces traen problemas de tipo emocional como depresión y lo enfocan a un mareo que no se puede controlar. O sea, hay que estar muy alerta a ello. Sí, entonces la historia clínica es muy importante. Yo le quiero agradecer a la señora Esther Villanueva que nos marcó de la Colonia Oriental y tiene una pregunta, doctor. Dice, a mí se me escucha mucho ruido en el oído izquierdo y en ocasiones me siento mareada. Mi médico familiar no le ha dado un motivo, entonces que si usted puede orientarla un poco al respecto. Bueno, decíamos que la enfermedad de Meniere es un vértigo que se condiciona directamente en el oído interno y esta enfermedad de Meniere sí se acompaña de acúfeno, es decir, de zumbido del oído, de sensación de tapado y que muy comúnmente coincide la crisis de vértigo y de mareo con el oído tapado y el zumbido. Sí, y además puede haber otros síntomas como el nistagmus, ¿no? Que es el movimiento muy rápido de los ojos, que de hecho es uno de los factores que uno busca en la consulta. Efectivamente, cuando nosotros exploramos al paciente, cuando tiene vértigo o mareo, buscamos producir nistagmo para identificar cuál es el padecimiento y cuál es el oído afectado. El nistagmo es un movimiento rápido de los ojos que puede ser de forma horizontal o de forma vertical y tiene 2 componentes, un componente de acción rápida y una recuperación muy lenta. Entonces depende hacia dónde es el componente rápido, es hacia donde el oído puede estar afectado. Y
Doctor, a mí me gustaría que pudiera platicarnos sobre los datos de alarma que debe de tener en cuenta nuestro paciente. O sea, ya platicamos sobre cuándo debe de tomar esa consulta, pero ¿cuándo es que debe de ir a un servicio de urgencias para atenderse ese mareo y ese vértigo? Bueno, esto sí es muy importante porque, como dijimos, hay padecimientos muy simples, pero hay padecimientos muy complicados que pueden poner en peligro la vida. Si un paciente tiene vértigo o mareo y un vómito que no lo puede cohibir, que no se puede controlar, obviamente no retiene líquidos, se deshidrata. Si aparte se acompaña de agitación, de disnea, de falta de oxígeno, de pérdida inclusive de la conciencia o de dolor de cabeza, son síntomas de alarma. No se puede tratar tal vez nada más de un vértigo simple, se puede tratar de una enfermedad sistémica que pone en peligro la vida. Cuidar que no haya asfixia, que no haya dolor de cabeza intenso, que no haya pérdida de la conciencia o deshidratación. Y que no se automedique, porque en la desesperación pueden tomarse el medicamento que le dieron a la hermana, a la tía, a la comadre, lo que me dijo mi médico hace 3 consultas, y entonces toman cualquier medicamento con tal de sentirse mejor. Es comprensible, mas no es correcto, y eso les puede traer también complicaciones pues más grandes o posteriores. Doctor, ¿podrían platicarnos algo que me preguntaba una paciente hace ratito, si con la cuestión de los mareos y de los vértigos son hereditarios? Bueno, ya dijimos que hay tendencias hereditarias a ciertos padecimientos sistémicos, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, los problemas cardíacos, las alteraciones inmunológicas. Estos padecimientos que tienen un origen hereditario predisponen a los problemas de vértigo. Pero nada más los predisponen. Sí. No es que si mi mamá padecía o mi papá padecía de mareos todo el tiempo, o tuvo un vértigo, o ya se le diagnosticó una enfermedad como la de Meniere, que yo la vaya a tener. Simplemente hay una predisposición. No, definitivamente no. Es predisposición más bien a enfermedades sistémicas que pueden tener un componente de vértigo, pero no el vértigo una condición hereditaria sine qua non. Entonces, ya casi vamos a terminar el programa. Yo quisiera que pudiéramos darle algunas recomendaciones a nuestro público para empezar. ¿Cómo pueden diferenciar entre el mareo y el vértigo? ¿Algunos cuidados que deben de tener en el hogar? Bueno, número 1, si el paciente sufre de problemas de sordera, como la que nos acaba de llamar, si sufre de oídos tapados, si sufre de diabetes, si sufre de hipertensión, si tiene colesterol alto, si tiene triglicéridos altos, tomar sus medicamentos adecuadamente, tener una dieta balanceada, no manipularse los oídos, es algo importante que los otorrinos recomendamos. No se pique los oídos con nada, trate de que no le entre agua al oído, provoque ciertos ejercicios en el oído, como el taparse la nariz y tratar de inflar la nariz e inflar los oídos para que las membranas timpánicas trabajen. Eso le ayuda a recuperar la buena presión dentro del oído y favorece una buena funcionalidad. Una buena dieta, ejercicio, eliminar el estrés de alguna forma. Sí, buscar otras alternativas, aunque ya platicábamos hace rato que la causa más frecuente del vértigo es ya una enfermedad establecida y no necesariamente el estrés, ¿no? Que tal vez pueda confundirse ahora todo está de moda, todo tienes estrés y todo te ocasiona el estrés. Entonces sí es importante hacer esa determinación, esa investigación adecuada con nuestro paciente. Efectivamente. Y vuelvo a lo mismo, el vértigo es algo que rápidamente se soluciona. Lo que es más difícil de solucionar es el mareo y hay que ponerle mucha atención. Doctor, pues muchas gracias. Yo le agradezco que haya estado conmigo el día de hoy. Espero que pronto regrese. Y le quiero mencionar que lo que comentaba el doctor de que no se debe de limpiar, de estar tocando los oídos. Dicen que los oídos se deben de limpiar con los codos, ¿verdad? Entonces, si no alcanzamos es que por eso, porque no se deben de tocar con absolutamente nada. Doctor, entonces, el día que guste, esté en su casa, platicamos de otros temas. Para eso es importante también que usted nos comente de qué quiere que platiquemos, que nos marque al estudio, que nos busque en las redes sociales para que podamos tocar los temas que a usted le interesa. Y bueno, vamos a leer rápidamente una llamada antes de irnos, que nos habló el señor Andrés Figueroa, que nos comenta que después de 1 hora de trabajo de cardio que está haciendo en el gimnasio, se marea como unos 2 o 3 minutos. Tiene 55 años y pues consiguiente tiene que detenerse, tiene que hacer respiraciones profundas para poderse normalizar, que si usted cree que esto se obligue a algún síntoma mayor.
Yo creo que eso puede deberse más bien a una descompensación por el ejercicio. Es conveniente que lo revise su internista o su cardiólogo. Les invito yo a visitar un sitio en internet que es Fermín Valdovinos, otorrinolaringólogo de Colima, en Blogspot. Vienen varios temas, vienen muchos consejos, vienen buenos tópicos que yo escribo ahí para que las madres de familia, los padres de familia, los maestros inclusive, se orienten de cómo pueden cuidar a sus chicos y a sus familiares en padecimientos diversos. Y gracias por la invitación, esperemos vernos pronto. Sí, yo espero que sí. Hay que mantenerse bien hidratado, hay que mantener una buena dieta, creo que eso es lo básico que debemos hacer. Quiero recordarle que el Colegio de Médicos del Estado le ofrece consultas médicas gratuitas, le ofrece consultas médicas en medicina general, en especialidad como nutrición, pediatría. Esas son de lunes a sábado, en horario de a partir de las 9:30 de la mañana hasta las 7 de la noche. También ya nos quedan 3 domingos para lo que es la carrera del Día del Médico, así es que si usted todavía no se inscribe, no pierda oportunidad. Doctor, yo espero que ya se haya inscrito usted. Es una carrera con causa en favor de la donación de órganos. Hay muchas formas para poderse inscribir. Si tiene usted alguna duda o quiere más información sobre las consultas médicas o sobre la carrera, puede usted comunicarse con nosotros al teléfono del Colegio de Médicos del Estado, que es 31-36602, o puede ir directamente a la Casa del Médico, que está ubicada en la Avenida del Trabajo número 300, en Colonia Centro, o también puede preguntarnos por nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, por nuestra página de internet, que es médicoscolima.org, igual en Facebook y en Twitter nos encuentra como Médicos Colima. Y si usted se ha perdido algún programa previo, tanto el de cefaleas, o quiere ver eventualmente este programa, nos puede buscar en el canal de YouTube del colegio, nos encuentra también como Médicos Colima y ahí están todos los programas. Soy la doctora Yadira Martínez, le agradezco su atención, espero que pueda contar con su presencia el siguiente viernes. Estaremos platicando con la doctora Lida Moreno sobre gastritis. Y así me despido deseándole un saludable fin de semana.